Gracias por venir a todos y todas y nada, un poco siguiendo la línea del otro día, hombre, sí que me gustaría porque a estas horas os podéis dormir, en cualquier momento, si se ocurre cualquier cosa, interrumpimos y hablamos y establecemos más un coloquio. Os recuerdo lo que hablamos un poco la última vez, ya sabéis que es la edad, la psicología pues en la edad adulta, que no en la tercera edad. Hablamos de la salud como equilibrio cuerpo-mente y emociones, y tratamos varios temas. Uno, el tema de lo que sería el equilibrio de cómo cuidar mejor nuestro organismo, y hablamos simplemente de la importancia de la respiración, la alimentación, el ejercicio y el descanso. Espero que no hayáis hecho todos los días 10.000 metros, porque eso era el ideal, y entonces se trata de irse acercando un poquito en la medida de cada uno de sus posibilidades y sin forzar la máquina. Hablamos también de la importancia de la mente, de que somos lo que pensamos, las ideas fijas a veces que son muy inconscientes, que son negativas, un poco nos vienen desde niños. Y hablábamos también de una cosa importante, que era la plasticidad cerebral. Los avances de la neurociencia nos señalan que tenemos esa capacidad no solo de perder células, sino de generar nuevas conexiones entre las células. Aunque es verdad que con el deterioro de la edad, nuestra capacidad de generar nuevas células pues no es la misma que cuando somos jóvenes. Pero si nosotros ejercitamos la mente o ejercitamos nuestra manera de relacionarnos con el otro, es decir, hacemos experimentos nuevos y establecemos nuevas conexiones, hace que mi vida cambie y que mejore mi cerebro. Hablábamos de somos lo que sentimos, también no solo somos cuerpo, no solo somos mente, sino que hay una parte nuestra, a veces más desconocida, que es la que a veces gobierna nuestros sentimientos, nuestras reacciones a veces más inconscientes, y que a veces también gobierna nuestros deseos y nuestras pasiones. Que hay esto no hablamos mucho, pero digamos que hay una serie de mandatos, vamos a decir, inconscientes, que hacen que uno sea y tenga un determinado carácter en la vida y no otro. Cada uno se mueve desde una serie le llamamos matrices pasionales, a ideas y sentimientos que nos vienen dados desde niños y que asumimos casi inconscientemente a lo largo de nuestra vida. Luego hablamos un poquito del adultismo, lo que era como una enfermedad social similar al racismo, en el sentido de que las personas adultas son consideradas ciudadanas de tercera categoría, tanto en nuestra cultura, y la falta de ritos y la falta vamos a decir, de apoyo, que llevan como a una sensación de inutilidad y soledad a la gente adulta, y detrás de eso pues el negocio que se esconde, ¿no? Bueno, pues hasta con el tema de las cremas para las arrugas, con el tema de tantas y tantas medicaciones, muchas de las cuales a veces pueden ser un poco innecesarias, otras son importantes, pero hay un negocio con eso de mantente joven como sea, ¿no? Sería como otro mandato que tenemos ahí metido, y que sin darnos cuenta nos afecta, para no aceptar lo que hay. En definitiva, la salud es aceptar lo que uno tiene y lo que cada uno, en donde cada uno está, ¿no? Bueno, y empezamos a hablar un poquito de la depresión. Definíamos la depresión como un estado de malestar, hablamos de algunos de los síntomas, de tristeza, estrés, aislamiento,
y veíamos que había muchos tipos de depresión. Hablábamos de que había salidas, bueno, pues que la ayuda terapéutica y a veces la medicación pues son las dos posibilidades que tenemos cuando entramos en esto. Y quería profundizar un poquito en esto de la depresión como excusa para hablar, diríamos, aunque no tengamos ahora una depresión, es muy posible que algo de lo que vayamos a hablar hoy nos suene para que podamos interceptar o poder entender mejor nuestra manera de funcionar en la vida. Al final, lo que me interesa es analizar las causas de la depresión precisamente para ver nosotros por dónde andamos y para estar un poco prevenidos de no caer en una de estas. Entonces hablamos de depresión como sentimiento de impotencia, no puedo, no tengo esperanza ni ilusión para realizar los deseos. Puede ser un tipo de deseos, puede ser otro, cada uno tiene los suyos, los que uno se marca, los objetivos que uno tiene. Y entonces vamos a poner como una de las causas de la depresión personas que se tienden, el factor de la agresividad es determinante. Son personas muy críticas hacia el otro y así van destruyendo relaciones. Es decir, cuando yo estoy con una amiga, cuando estoy con un amigo, cuando estoy con las personas, si soy excesivamente crítico, si estoy esperando que mis hijos me den X y no llega a eso que yo espero que me den, empiezo a criticar, empiezo a destruir esa relación sin darme cuenta, y viceversa, muchas veces los hijos hacen eso, sobre todo con los padres, ¿no? Como, vamos a decir, cargárselos y simbólicamente, me refiero, como que empiezan a criticarlo de una manera masiva y estropean la relación, y muchas veces esto ocurre en las parejas, ¿no? Es como criticando al otro, pues al final acabo criticándome a mí mismo también, porque ¿qué hago yo con esta persona que tan desastre es? Es como una rueda en la que uno entra y que, claro, dice, pues si yo estoy con una persona tan desastrosa, yo ¿qué hago aquí? Que llevo 20 años o 30 o los que sean, ¿no? 50. O 50 o los que hagan falta. Por eso hay que tener mucho cuidado con la crítica. Está muy bien ser críticos, es importantísimo que no nos engañen y podamos entender y no dejarnos engañar por el otro. Pero hay que tener mucho cuidado porque la crítica es, yo digo a algunos de mis pacientes que es como un segalari, ¿no? Si estás todo el día cortando cabezas, pues al final te quedas solo. Otro aspecto sería la autocrítica, que a veces no van unidas. Hay personas que solo critican al otro y no se critican nada a sí mismas. Muchas veces se dan los dos factores a la vez. Pero y ahí he puesto lo de se elevan los objetivos y no paramos de criticar cualquier movimiento que busca lograr algún deseo. Por ejemplo, quiero esto y empiezo, pues es caro, no me lo voy a permitir, o yo no tengo capacidad para esto. Siempre me busco excusas para no hacer eso que quiero hacer. Eso que realmente quiero hacer, le pongo pegas. Me autocritico. Digo, pues no, es que... ¿no? Busco como... me hago trampas. Otro factor que está en juego en esto de la depresión, muchas veces uno de los factores fundamentales, todos estos factores se entrelazan unos con otros. Entonces, lo que pasa es que hablo de ellos por separado porque a veces uno es más determinante que otros. Y está bien que uno pueda entenderlo. Cuando hay, como decíamos antes, una conciencia crítica severa, cuando uno es excesivamente crítico, pues acaba culpándose.
acaba sintiéndose, bueno, pues claro, es que tenía que haberlo hecho de esta manera y no lo hice así, porque le tenía que haber dicho no sé qué a esta persona y no sé cuántos, y acabo, estoy ahí dándole vueltas al encuentro que he tenido con esa persona toda la tarde y digo, pues tenía que haberle dicho esto y no le dije, y acaba uno con una sensación de malestar, de culpa, de que lo he hecho mal. Claro, cuando el problema es grave, cuando es, mi hijo, pues vamos a suponer que entra en una situación extrema, que entra en el mundo de las drogas, pues voy a tender a pensar que fui yo culpable de que mal lo hice como padre o como madre para que mi hijo entre en el tema de las drogas, etcétera, etcétera. La culpa es muy recurrente. ¿Por qué suele ser esto? Por identificación a veces con padres que han sido culposos. Es decir, padres que no han dado el derecho a disfrutar, que ellos mismos no han disfrutado de la vida. Nosotros, en general, los padres son figuras de referencia y que de alguna manera, aunque digamos, cada hijo va a tener una evolución diferente, muchas veces, muchos aspectos de ellos nos vamos a identificar con ellos. Y entonces, si hemos vivido con padres pues que no son cariñosos, o con padres que no se han permitido el disfrute, que no han hecho fiestas en casa, que no traían amigos, ¿no? Vamos a decir que no me han enseñado, unos padres que no me han enseñado eso, es difícil que uno salga de ahí. Es difícil porque desde niño uno conviene que haya aprendido, que sus padres le hayan enseñado a disfrutar de la vida, ¿no? A no tomarse la vida, diríamos, los deseos, los auténticos deseos, no los deseos innecesarios y banales, sino cosas que son buenas, deseos que le hacen a uno más feliz, no sé, lo que queráis, desde viajar hasta, ¿no? hasta disfrutar del tiempo libre, ¿no? Como que uno no se permite el deseo, porque claro, hay un fondo de culpa, porque es como vamos a decir, si mis padres no tuvieron derecho a disfrutar, ¿cómo yo voy a ser capaz de disfrutar? Es como que uno no tiene derecho a disfrutar de la vida. Eso es lo que quiero decir ahí, y con identificación con padres culposos, con padres que ellos mismos se han culpado, que no se han sentido con el derecho a disfrutar de la vida, pues es posible que yo haya cogido y me haya impregnado en exceso de esto. A veces me puedo identificar con padres que han sido culpabilizantes, es decir, que más que culparse ellos han sido culpadores del otro. Es decir, que han dicho que tú eres un niño malo, tú no sé qué, me han convencido de que, digamos que son padres que pueden convencer a sus hijos de que realmente no son buenos niños, sino que, ¿no? Porque tienden como a culpabilizarles por cada acto que hacen mal, etcétera, etcétera. Luego hay otra culpa que es defensiva. Esto suele ser, por ejemplo, muy habitual en niños que vienen de la adopción. O niños que viven en situaciones más o menos de abandono. Es muy fácil encontrar este sentimiento como de... Claro, un niño no puede soportar que su madre, no puede entender que su madre sea mala, sino que al revés, piensa que él es el malo. Mi madre me abandonó porque yo soy el que hice mal, o yo algo tendré mal para que mi madre me abandone. Los niños no son conscientes de cuáles son las situaciones objetivas que le han llevado a su madre, o cuál era, si es una madre alcohólica, si es una madre... El niño no es capaz de entender, sobre todo a temprana edad, pues todos estos choques. Y entonces, ¿qué hace? A un nivel muy, muy inconsciente, incorpora que algo malo tengo yo para que a mí me abandonen.
Si me porto bien me querrán, y se convierten en niños muy obedientes, muy sumisos, pero con un grado de agresividad, de rabia contenida y, bueno, pues de fondo, que luego saldrá en la adolescencia normalmente. Esta culpa defensiva también tiene algo que ver con la autoacusación. Es como que uno puede tender a pensar que es el malo, y es el caso de las violaciones. Yo esto pongo ejemplos para que podáis entender todas estas cosas que a veces pues tienen que ver con muchas otras más situaciones. Esto es un ejemplo. En muchas violaciones ocurre, y ahora está muy de moda el tema, ¿no?, con esto de la manada. ¿Cuál es la sensación a veces de la mujer que ha sido violada? Pues como que ha provocado, se autoacusa, se culpa a ella de haber, ¿no? Claro, es que no fui suficientemente clara, es que no, es que le di un beso a uno de ellos, y claro, ya, ¿no? Ya la tendencia es como que eso malo que me ha ocurrido yo soy culpable de, cuando en vez de ser objetivo y entender que fue una violación, ¿no? A veces la víctima tiende mucho a culparse. Por eso en estos procesos son tan delicados y tan dolorosos para las víctimas que han sufrido violaciones, cuando vuelven a revivir todo y donde a veces pueden entrar en dudas de si realmente fueron, ¿no?, hasta como los otros son capaces de mentir hasta la saciedad de lo que pasó, pues a veces la víctima puede tender a dudar, a autoacusarse de no haber sido suficientemente asertiva y pensar que había pues un fondo de provocación. A veces los niños que han sufrido abusos, los niños, las niñas que han sufrido abusos, pues nunca se atreven a confesarlo a los padres o a los... porque normalmente suelen ser dentro de la familia, y se habla de uno cada tres, uno de cada... Las cifras no son del todo seguras, pero hay gente que habla desde el 50% de los niños y sobre todo las niñas han sufrido abusos dentro del medio familiar. Algún tío, algún vecino, algún... ¿Y por qué no lo dicen? Porque sienten diríamos, creen que van a causar una catástrofe familiar y se culpan por lo que pasó de alguna manera. Hay un fondo de no sentirte con el derecho. La culpa es como que no te deja el derecho como a reivindicar un buen trato, un respeto a ti mismo. Y por eso digo, al final la culpa puede llevar al sometimiento, a autoprivaciones, a que uno aguante situaciones que no se merece, a que, bueno, pues como he sido malo, pues ahora me castigo, ¿no? Pues puede ser el caso hasta de una persona anoréxica, o no suele ser lo normal en la anorexia esto, pero la anorexia la meteremos en otro lugar, pero también uno se puede privar, se puede autocastigar en exceso porque hay un sentimiento de culpa, y al masoquismo, es decir, a no disfrutar de la vida, masoquismo en el sentido de perder esa capacidad de disfrute que sería el objetivo final de la vida, a todas las edades. Bien, otra posibilidad de que podamos entrar en depresión es porque de hecho nos toca una realidad o nos ocurre algo traumático. Vamos a suponer un accidente, una enfermedad grave, o la pérdida de un ser querido. Son situaciones que pueden llevar a que se dé el salto a que podamos entrar en una depresión. O también pongo debajo la fijación a situaciones del pasado, pérdidas tempranas, cuando, vamos a decir, cuando de niños pues ha habido una situación, una pérdida importante, bueno, de niños o en cualquier edad, y eso no queda vamos a decir que eso uno no lo cura del todo, y bueno, pues es un trauma
que puede ser que en cualquier momento dispare una depresión, ¿eh? Yo siempre digo, cuando alguien viene pues con una cierta depresión porque ha sufrido un duelo, la pérdida de un ser querido o una separación, esa separación mueve otras separaciones vividas antes. Es decir, retroalimenta esa separación de mi padre cuando lo perdí, que tanto me dolió y que casi no lo lloré. Quiero decir, un duelo se suma a otros, y a veces por eso puede que uno entre en depresión, porque además diríamos, de la causa actual se suma aquella otra que ni siquiera lo vi. Es como que cuando uno es pequeño, sobre todo, difícilmente puede asimilar el que le falte o que pierda a su padre o que pierda a su madre, y eso se queda ahí en un fondo, vamos a decir, sin cerrar herida, sin cerrar del todo la herida, y puede ser que resurja cuando ocurre una separación donde uno se queda solo, ¿no? Es como que se suma el vacío o el dolor que hay ahí. Pues sí, cuando uno tiene una enfermedad y de repente tiene una minusvalía es muy difícil a veces de superar, y hay veces que uno no es tan fácil aceptar la pérdida de capacidades, ¿no? Y por eso es normal entrar en una depresión cuando hay una enfermedad grave, un accidente o algo que nos ocurre, que nos incapacita durante mucho tiempo en la cama, donde quizás nos vamos a ver ya postrados, donde vemos que ya no tenemos autonomía. Son situaciones realmente difíciles. La otra causa que he puesto ahí es la del sentimiento de vacío. Vamos a decir que hay personalidades que tienen como un cierto sentimiento de poca valoración de sí mismos, y entonces el sentimiento de vacío viene de ahí. Es como es como que nada le llena a uno. Uno puede estar haciendo cosas que le gustan, ¿no? Actividades que a uno le importan, o en el mundo de relaciones, ¿no? Con la familia, con los amigos, con quien sea, ¿no? Puede haber este sentimiento como de falta de vitalidad, como falta de ganas de vivir, donde la persona pierde la motivación y pues eso, ya sea porque se plantea objetivos o ideales muy altos, o por todo lo contrario, porque hay una falta de interés. Bueno, pues la persona no se motiva, no busca actividades que le puedan llenar, no busca relaciones que le puedan llenar, y se va aislando, se va apagando. Al final, las actividades nos ayudan a sentirnos mejor, y las relaciones lo mismo. Hay, diríamos, sobre todo lo que les ocurre a nuestros hijos, lo que les ocurre a nuestros familiares, esa relación que tenemos con ellos es determinante para que podamos, ayuda a que nos sintamos mejor. Aunque haya veces que las relaciones con determinados familiares no funcionan y no pueden funcionar, por lo que sea, uno tiene que poder aceptar que eso es así y seguir para adelante. Uno no te puedes quedar fijado a que, bueno, pues qué mal me llevo con mi hermana y como no lo puedo solucionar, pues venga, tengo que seguir ahí y estoy pues todo el día preocupado por esto y por lo otro. Pues no, hay veces que uno tiene que poder pasar página cuando no se puede, diríamos, cuando no se pueden solucionar las cosas. Estamos hablando todo el rato como de poder aceptar la realidad que nos toca vivir, sea la enfermedad, sea la familia que nos toca vivir, ¿no? Con sus
digamos, con sus más y sus menos, con sus capacidades y con sus carencias, este sería un poco la clave del que nos podamos sentir bien con nosotros mismos. Finalmente, en esto del sentimiento de vacío, hablo del sentimiento de vergüenza, de humillación frente al otro. Hay personas que tienden a que el otro vea los fallos. Tengo una profesora de universidad ahora mismo en terapia que desde el primer decía que le daba mucha vergüenza salir a dar la clase porque pensaba que no estaba bien preparada para... Está en cuarto de universidad dando clases a... no os voy a decir de qué, porque no vaya a ser que la liemos. Pero esa persona se siente que, como si el otro le viera, el alumno, que no tiene ni idea de nada y que está mirando yo que sé a dónde, y que no le interesa a veces la clase ni lo más mínimo, como si le estuviera viendo todos los fallos. Y sale de clase y está toda la tarde diciendo, oh, pues esto lo hice mal, aquí dije esto lo tenía que haber preparado más, ¿no? Es como un sentimiento de vergüenza. Esta persona habla todo el rato de que pasa vergüenza en clase con los alumnos. No se siente segura y bien, y es como lo que hay detrás es como una escasa valoración, es como que da por hecho que lo va a hacer, que lo está haciendo mal, y lo que prevalece es ese sentimiento de vergüenza, de no estar a la altura, y de sentirse muy pequeño, y por eso pues no me voy a mostrar. Es como unas ganas de esconderse todo el rato. Por otro lado, otra posibilidad de entrar en la depresión, aunque es un poco más curiosa, sería cuando hay un sentimiento de omnipotencia, de grandiosidad. Hay personas que, bueno, pues porque sus propios padres le han transmitido que es una persona especial, maravillosa, etcétera, etcétera, le han creado, pues estoy pensando en alguno de los políticos que nos gobiernan, le han dado la convicción de que está por encima del mundo y de los demás, y que son grandiosos, que tienen que estar un poco por encima. Estoy pensando en Bárcenas, por ejemplo, o en gente así, que es capaz de, a pesar de haber hecho auténticas barbaridades, pues hacer gestos así, despreciando a la gente, ¿no? Es como hay un sentimiento de omnipotencia, de que está por encima de los demás, ¿no? Estas personas, cuando se dan cuenta que en el fondo no son más que nadie, sino que todo lo contrario, cuando realmente entran en situaciones en los que empiezan o pueden reconocer que no son tan grandiosos, pueden entrar en depresión. Yo tengo un paciente ahora nuevo que es una persona así, que está todo el día compite con sus hijos en el gimnasio, en la empresa es el jefe de la empresa, obviamente, pero podía no serlo. Y me decía que en cuanto que no soporta la vulgaridad, el ser simple, el que las cosas sean, hay como un deseo de que todo sea extraordinario, y entonces es una avidez de resultados, es una avidez de trabajar al máximo, es un estrés monumental el que sufre esta persona, y es como que hay un auténtico terror a ser uno más del montón, aceptar que nadie es más que nadie. Y bueno, pues hay personas así que de alguna manera tienen incorporado en lo que antes hemos hablado de matrices pasionales,
esto que uno se cree desde niño de un modo inconsciente, ya sea que no vale para nada, que es una persona pues, que no tiene derechos, como hablábamos, desde la culpa, o otro con sentimientos de vergüenza, de yo valgo poco. Hay otros que todo lo contrario, que son personas que desde niños les han dicho qué guapo eres, qué listo eres, cuánto vales, ¿no? Qué inteligente eres, tú vas a llegar muy lejos, y les han puesto expectativas altísimas. Y entonces, como no estén luchando por toda su vida por estar ahí, arriba del todo, como, bueno, pues pueden entrar en depresión en la medida en que la vida les coloque en su lugar, ya sea en la cárcel o ya sea ¿no? A partir de una enfermedad, o cuando uno pues se da cuenta de que nadie es más que nadie. Bueno, y luego pues lo que hablábamos antes, los déficits del yo. Cada uno de nosotros tenemos límites y carencias, tenemos cosas que no nos... Bueno, pues ya lo decía, cuando tienes una enfermedad pues ya es evidente, pero todos tenemos cosas buenas y cosas malas, o cosas que no nos van bien del todo, tenemos debilidades, carencias, ya sea en lo cognitivo, en lo emocional o en cuanto a las habilidades personales. Lo decía antes, hay personas que desde niños han vivido en un ambiente donde pues, en sus familias se han desarrollado determinadas habilidades sociales y personales, y en otras familias no tanto. Y entonces, bueno, pues cada uno diríamos que puede aceptar los déficits, las faltas. Déficit es falta o algo que no tengo, que no funciona bien del todo. Bueno, y para terminar esta parte, pues cuando hay una falta de valoración por algo que uno tiene,